Bien, mi práctica de yoga empezó hace muchos años, en el año 78, a raíz de un planteamiento que tuve debido a que estaba en aquel momento realizando una carrera universitaria que no era de mi agrado y aquello me estaba generando muchísima tensión. Recuerdo que estaba haciendo derecho, estaba en mi tercer año y bueno, pues yo sentía que esos estudios no eran afines a mi naturaleza. Eso me creaba mucha tensión, mucha inseguridad y en aquel momento yo buscaba herramientas para salir de esa situación. Empecé con un libro de yoga, recuerdo, de un alemán, no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo que era un libro de yoga que tenía mi padre en casa, donde yo me elaboraba las sesiones diarias para poder trabajar. Y casualmente la providencia bueno, a través de mi madre, que le recomendaron la práctica de yoga, porque en aquel momento también ella estaba pasando una situación difícil, bueno, pues le recomendaron un profesor en Zaragoza y yo me apunté rápidamente con ella a acompañarla. Y a partir de ahí, pues obviamente mi vida cambió muchísimo. Mis maestros fundamentalmente han sido pocos, porque entiendo que el yoga es una enseñanza que tiene que ir muy ligada a la fidelidad al maestro y por tanto también sobre todo fidelidad a la enseñanza. Entonces yo pocas veces he salido del mismo tipo de enseñanza. Y sobre todo porque cuando he conocido otros tipos de enseñanza, pues tampoco he conectado mucho con ellos. Mi primer profesor fue Manuel Morata, con el que luego me casé, estuve 18 años casada con él, y él llevaba la línea de Neil Autov, al que tuve la suerte de conocer, fue un privilegio enorme. Era un hombre que daba unas clases fantásticas, no solamente a nivel práctico, sino sobre todo porque todo lo que hablaba era algo que me llegaba verdaderamente al corazón y sentía que era como dicho para mí, ya que ello me sirvió tantísimo que a partir de aquel momento yo, que no creía mucho en el tema de los maestros, me di cuenta de que sin quererlo él se había convertido en un padre espiritual para mí, que me marcaría para el resto de mi vida. Y bueno, ya empecé a continuar dentro del yoga, dentro de esa línea, la línea de Neil, que fue muy bonita y sigo en ella todavía. A raíz del contacto con el autor, él nos propuso también la enseñanza con Swami Satyananda de Mungir en India, y en aquel momento Satyananda estaba en su plenitud, en su apogeo, con 40 y pocos años, y obviamente, pues bueno, durante varios años acudí a Suiza a seminarios con él, y bueno, pues toda la técnica, por ejemplo, de pranayama, meditación, etcétera, prácticamente el 90% es técnica de Satyananda, que es la que aplico en la escuela. Y bueno, cuando tuve la mala suerte de perder a Neil, porque solo pude estar con él 3 o 4 años de práctica, entonces continué con un alumno suyo que había vivido mucho tiempo con él y que daba clases con él en el centro, que es Patrick Tomatis, con el que todavía a día de hoy sigo trabajando. Y bueno, ahí estoy en esa práctica constante que es maravillosa y que me ha cambiado la vida. En cuanto a qué ha aportado el yoga a mi vida, pues a ver, lo ha aportado todo. Es decir, siempre hay un antes y un después. Eh, me ha servido para armarme interiormente, me ha servido al mismo tiempo para desarrollar una profesión de la que estoy profundamente enamorada y creo que tener la suerte de trabajar en lo que te gusta es el regalo mayor que la vida te puede dar. Y evidentemente, bueno, pues, ¿qué voy a decir? Ya llevo en el yoga desde los 18 años, así que evidentemente es muy importante, ha sido muy importante para mí.
En cuanto a mi práctica personal, pues obviamente ha sido muy interesante porque en principio es verdad que esa práctica personal fue muy intensa justamente porque tenía que hacer muchas horas de yoga. Me levantaba a las 4 de la mañana, hacía 4 horas de meditación, después, bueno, pues venían, antes de que llegaran mis hijos al mediodía del colegio, me hacía 1 hora y media. Antes de dormir volví a hacer otra hora y media, 2 horas de yoga. Entonces, bueno, llegué a hacer un buen número de horas diarios durante casi unos 20 años. Pero también es cierto que, aunque ahora no hago tantas horas, obviamente, sí que, bueno, he tenido esa sensación de que no necesito tanta práctica, quizá porque ya el yoga lo tengo más integrado y lo aplico más a todos los acontecimientos de la vida. Es verdad que, bueno, ahora hago una práctica aproximada de 7 horas, 7 horas y media a la semana, en lo que se refiere a técnica, pero sí que intento desde luego aplicar el yoga a mi vida constante a la hora de hacer la comida, de limpiar, de trabajar, que siempre esa actitud de abandono, de dejar hacer, esté ahí muy presente en toda la práctica. Que todas las actividades que hacemos en la vida se complementan muy bien con el yoga. Entonces, bueno, esta visión es fundamental. En cuanto a qué le diría a una persona que quiere apuntarse y está dudando y quiere apuntarse a yoga pero no sabe qué hacer. A ver, yo no soy objetiva porque indudablemente el yoga a mí me ha aportado tantas cosas que definitivamente tendría que convencerla y decirle hazlo, aun a pesar de que no sepas exactamente el por qué, porque eso se descubre en el tiempo, no en el momento en que te inscribes. Pero es verdad que el yoga es una herramienta maravillosa para, sobre todo, como decía antes, para quitarnos todos esos pensamientos de superficie que estamos agotados de tanta falta de control, y pensar que el ganar en vida interior va a ser también poder quitarle mala vida a la propia vida. Entonces yo creo que luego al final al alumno hay que dejarle elegir, hay que dejar que él decida por sí mismo, pero evidentemente para mí es fundamental y trataría de decirle siempre al alumno que hay un montón de cosas que se pierden si no practica yoga. En cuanto a la evolución del yoga, pues, ¿qué voy a decir? No me gustaría ser pesimista, pero es cierto que las cosas han cambiado mucho. Desde que yo empecé hace tantos años, más de 40, ahora evidentemente han cambiado mucho. Y es una pena porque el yoga es una filosofía de vida y por lo tanto no debería, todo lo que se acerca a la verdad no debería asumir un cambio. Pero es verdad que la sociedad es muy diferente a como era antes, hay más materialismo, más utilitarismo y eso sin duda ha influido en el yoga de una manera salvaje. El yoga ahora se ha convertido en un instrumento de marketing, en un instrumento de ganancia económica y por lo tanto parece que hay como una especie de lucha entre los propios profesores por ver quién tiene más alumnos. Lo que no saben es que no, la calidad no suele dar cantidad. Entonces, bueno, hay momentos donde es necesario volver a grupos pequeños, volver a personalizar la enseñanza uno a uno para poder ayudar mejor y obviamente no tenemos que tener los centros masificados porque cuanta más masificación hay más nos perdemos y más se pierde nuestro espíritu también a la hora de conectar con el espíritu del alumno. Por lo tanto,
Bueno, yo creo que no son los mejores momentos del yoga. Conozco muchas personas que empezaron el yoga justamente porque yo me dedico a la formación y conozco gente que incluso se ha formado con otros profesores que al final han tenido que cerrar centros y no han tenido demasiada suerte. Algunos de ellos siendo buenos profesores, pero sobre todo porque ahora vivir del yoga es realmente complicado. Pero bueno, es una experiencia que también tenemos que vivir, nos toca aceptar los tiempos que nos están tocando vivir, que no son los mejores, obviamente no son los mejores para ningún tipo de espiritualidad, no solamente para el yoga. Entonces, quizá el tratar de crear no diría yo un nuevo yoga, pero sí una nueva pedagogía, desde el punto de vista del acercamiento personal, de la reducción de los grupos, del contacto con el alumno, del contacto uno a uno, o en grupos muy pequeños, quizás sea mucho mejor ahora empezar a hacer esto que mantener esa masificación tan grande que hasta ahora hemos tenido. Sobre todo porque vamos a comprenderlos mejor y sabremos mejor cómo aplicar lo que realmente estamos proponiendo. Sobre todo porque creo que el yoga puede aportar muchas cosas a la sociedad, entre ellas esa paz, esa calma tan ansiada que ahora tanto necesitamos en momentos de conflicto, y sobre todo porque la enseñanza del yoga, como muy bien dicen los textos, se basa principalmente en dos herramientas: ahimsa, no perjudicar, e Isvara Pranidhana, el abandono a lo supremo, el abandono a Dios. Por lo tanto, para mí esas dos palabras son la clave de lo que el yoga podría aportar a una sociedad donde está absolutamente carente de todas estas situaciones de no violencia o de daño tan recurrente, y sobre todo donde el ser humano se ha cosificado tanto y donde la trascendencia ya no vende nada.